Pasada incluso hablábamos primero sobre la antropología cristiana, ¿cierto? Porque, pues igual les mencionaba, les ponía el ejemplo de los orcos del Señor de los Anillos y los elfos. O sea, en esa historia se desarrolla de forma que los orcos son una corrupción de los elfos. En teoría fueron así como sus cadáveres exhumados, los cadáveres de los elfos, y surgieron con magia negra, pues los orcos, ¿no? Pues estamos hablando de un libro, sí, de ciencia ficción, pero que finalmente el autor católico intentó precisamente también plasmar ahí como verdades del mundo mediante la literatura y, pues este género, ¿no? De fantasía. Pero en fin, es importante por eso, considerando que el mal en sí mismo es una privación del bien debido según la naturaleza de cada cosa de ese ser, pues hay que conocer cuál es ese ser, ¿no? La plenitud de ese ser, la naturaleza de ese ser, al menos en su forma general, comprenderlo, para poder ver realmente de qué se está privando, ¿cierto? O dónde está la corrupción. Ajá. Em, en términos así quizá muy sencillos, por ejemplo, una manzana. Una manzana, su naturaleza, ¿cuál es? Pues es ser jugosa, es ser redonda, si es roja, pues tener un rojo vivo, un rojo bastante atractivo incluso para la vista, ser dulce, ¿cierto? Ahora, entonces esa sería la plenitud de esa manzana. ¿Cuál sería una privación? Pues si esa manzana roja más bien se ve amarilla, pues más bien quizá está como ya empezando a descomponerse o quizá no se terminó de desarrollar bien, ¿cierto? Y entonces su sabor también va a ser una cosa bastante diferente a lo que debería de ser. Entonces ahí se ve cómo esas privaciones justamente afectan a determinado ser. Ajá. Los seres humanos, resulta, pues somos mucho más complejos que una manzana, ¿cierto? Y cuanto más la realidad misma, es decir, el cosmos, el orden del universo, pues es mucho más complejo que una manzana. Entonces, pues vamos a tratar aquí de hablar de aspectos, insisto, que estas ideologías están en el que están trabajando. Es una realidad que han estado trabajando desde hace muchísimo tiempo y pues actualmente se ve con muchísima fuerza en cierto sentido los frutos de eso que han trabajado. Bien, ¿qué nos dice la doctrina cristiana? También hay que recordarlo, bien, que estas formaciones precisamente son para cristianos, es decir, personas que allí está nuestra fe, en Jesucristo, ¿cierto? Ya en algún momento, en algún punto, si hay oportunidad, con todo gusto, armamos un debate con personas que no lo sean. Igual no es como decirles, no, este video no es para ustedes o esta conferencia no es para ustedes, es más bien aclarar pues desde qué perspectiva lo estamos haciendo, ¿cierto? También porque aquí la idea es, más que decirles qué pensar, es apuntar hacia dónde sería importante pensar, o sea, cuestionar justamente eso, afinar el criterio y no quedarnos con los criterios que nos da pues el mundo, las ideologías, la publicidad, lo que allá afuera hace mucho ruido, ¿no? Entendiendo fuera como mundo. La idea es eso, hacer pensar. Por otra parte, pues damos por hecho que quien es cristiano tiene aquí su fe en la doctrina cristiana. Ahora, vamos primero a quedarnos con esta palabra de doctrina. Les mencionaba en la sesión pasada que hay una característica de una ideología, hay una característica de la ideología como lo es el sesgo de su visión de la realidad, una reducción de la realidad, es decir, su visión no coincide con lo que es. Ajá, es un sistema cerrado de pensamiento que pretende explicar un objeto determinado de estudio, pero a partir de algo que está construido totalmente de cosas que no están fundamentadas en la realidad. Tal es el punto que, que uno se va a las bases filosóficas, a las bases teóricas, y entonces se empieza a dar cuenta de que eso no tiene sustento, que no es así, por lo tanto
Es como ver las ramas podridas de un árbol, pues lógicamente todos sus frutos van a estar podridos. Ajá, entonces esa es un poco la idea. Ahora, los cristianos no tenemos una ideología. Ajá, los cristianos tenemos una doctrina, una fe, ¿cierto? Nuestra doctrina está perfectamente sustentada, tanto históricamente, teológicamente, razonablemente, filosóficamente, está sustentada en la realidad. Ajá, no hay contradicción en ella. Eh, Ciertamente ha habido personas que han dicho muchas cosas y puntos de vista y muy interesante y han explorado lo que sea, pero al final se mantiene fiel a los principios que la instituyeron, es decir, los que estableció Jesucristo. Para eso tenemos un magisterio, tenemos un catecismo, tenemos, pues la doctrina implica todo un conjunto de saberes y de dogmas. Por eso se han llegado a ciertos dogmas, a través de siglos. O sea, fueron discusiones muy largas para poder llegar precisamente a verdades que se mantengan fieles a quien instituyó nuestra iglesia, que fue Jesucristo mismo, a la historia, al Espíritu Santo, y que no contradiga tampoco la razón del ser humano. Es decir, Dios no nos pide que creamos cosas no razonables. Ajá, y para eso basta pues conocer un poquito la doctrina. Bien, bueno, hasta ahí hicimos como esa anotación que era importante, es importante. Ya empezamos, pues ese es el punto. Ahora, pues somos cristianos, insisto, ¿no? Jesucristo instituyó la iglesia a la que pertenecemos. Ahora, ¿qué nos dice nuestro credo? ¿No? Cuando decimos, soy una persona de fe, mi fe es cristiana, soy bautizada. Bueno, pues nosotros creemos, aunque no hayamos estado allí cuando Jesucristo se encarnó, creemos que eso pasó. Pero bueno, como les decía, el credo fue resultado de precisamente varios concilios, de muchísimas, incluso discusiones entre muchísimas personas que le suplicaban al Espíritu Santo que les guiara en la verdad. Ajá, entonces cada una de las oraciones que dice el credo, o sea, de las frases como tal, constituyen pues parte de esa doctrina. Bien, entonces vamos a quedarnos así con estas dos primeras, que son en lo que nos vamos a enfocar en esta sesión. Ajá, dice, creo en Dios Todopoderoso. Ujú. Eso ya implica algo, porque si nos vamos a los fundamentos filosóficos, de repente hay quienes dicen como, bueno, es que no importa el Dios en quien tú creas, lo importante es que creas en algo. Bueno, sí importa, porque si es Dios, para que sea Dios tiene que ser todopoderoso y no puede haber alguien igual que él. Ajá, por cuestiones filosóficas, metafísicas, ontológicas, o sea, cosas muy de la filosofía, muy técnicas. No podría haber dos seres todopoderosos. ¿Por qué? Porque son el centro, aquel que tiene el mayor ser. Entonces, por definición, en el universo no podría haber dos seres con el mayor ser. Sí se va viendo, o sea, todo eso tiene un fundamento, insisto, filosófico, ontológico, pero pues dicho de manera rápida sería eso. Ajá, entonces, no, claro que sí. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios con E y D mayúsculas. Ajá, punto número 1. Ok. 2, creador del cielo y de la tierra. El cielo y la tierra son sus creaciones. Ajá. Em, una obra de arte, por ejemplo, no es más que que el artista, que supongamos hablando de una pintura, que el artista que la pintó. O sea, eso sería absurdo, porque el artista fue quien le dio existencia, quien le dio ser a esa pintura, ¿cierto? Entonces, nuevamente, o sea, la tierra, el cielo no pueden ser más que el creador.
Ajá, vamos viendo ahí como una lógica bastante elemental. Ahora, de todo lo visible y lo invisible, es decir, hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, pero existen. Ajá. Y en eso sí, desde luego, entra el mundo, por ejemplo, angélico y entra el mundo de los ángeles que se corrompieron y ahora son demonios. Ajá, desde luego. Es decir, insisto, existen. Ajá, pero también son criaturas. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Nos quedamos con esas partes de nuestro credo. Por otro lado, tenemos el primer mandamiento, ujú, que viene en Éxodo y que también por ahí está en el catecismo, nuevamente para hacer referencia a que nosotros tenemos una doctrina, o sea, cualquier cosa que sea parte de la fe cristiana la vamos a encontrar necesariamente en la doctrina. Hay documentos. Ajá, ese es el punto. Están justificados, insisto, razonablemente, teológicamente está pues todo allí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ujú. Ok, hasta ahí, pues vamos bien, ¿cierto? Nos estamos entendiendo. Ahora, vamos a ver por qué les estoy mencionando todo esto. Bien, nuestra conferencia se llama Cientificismo y, ¿y qué más? Cientificismo y ecologismo, ¿cierto? Tenía la esperanza de que alguien me contestara, pero recordé que o no iba a pasar. Bueno, vamos con el primer punto, la ideología del cientificismo, y pues es importante mencionarlo así como ideología. Ahora, esto no es muy, muy, muy distinto a la ciencia. Ujú. En realidad es una corrupción de la ciencia. La ciencia, en su definición, es el conocimiento de su objeto de estudio por sus causas. Ujú. Ahora, esa es la definición así como filosófica, como propia del buen Aristóteles. Eh, Dicho de otro modo, la ciencia es el estudio de determinado objeto, pero que además da cuenta de ese objeto, es decir, tiene certezas de ese objeto concreto, ajá, de su realidad. Por lo tanto, la ciencia como tal es precisamente la búsqueda de la verdad, de cierto aspecto de la realidad. Ujú. Ahora, desde luego tiene límites, porque, por ejemplo, la ciencia biológica, la ciencia que estudia la biología, no me puede hablar pues de los cuerpos celestes como lo es la física, la ciencia de la física, ¿cierto? Su límite está en su objeto de estudio. Solo me puede dar cuenta de su objeto de estudio, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el cientificismo es una corrupción de la ciencia? Porque en realidad lo que hace es negar aspectos de la realidad. Por ejemplo, todo aquello que no puede comprobar mediante un método científico empírico. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Precisamente fue en la Ilustración, recuerdan que cuando hablamos de medievofobia, hablábamos sobre la Ilustración, igual en la sesión pasada hablábamos sobre la Revolución Francesa y todos sus principios y demás. Bueno, precisamente allí fue donde se empezó a desdeñar todo aquello que no se podía tocar, que no se podía palpar, que no se podía ver, que no se podía sentir. Em, Empezaron a desdeñarlo con todas estas campañas, sobre todo anticristianas, a decir no existe. Ujú. A ver, hay algo que se llama el método empírico, que es precisamente comprobar algo a través de la experimentación y funciona para ciertas ciencias. Por ejemplo, la física, ajá, la química, o sea, son cosas que en un laboratorio, bajo criterios controlados, se pueden reproducir y se pueden comprobar cosas. Y aún así, insisto, tiene sus límites, ¿no? Es muy, muy evidente
científicos honestos, verdaderos científicos, reconocen precisamente los límites de su ciencia. Ajá, por ejemplo, la neurología, em, ¿no? Sobre el conocimiento de la mente. Ya iremos viendo en nuestro tema sobre transhumanismo, cómo es que está plagado precisamente de un cientificismo y al final de este, pues, materialismo. Ujú. Insisto, en donde si no lo veo y no lo puedo comprobar a través de mis métodos, a través de mis parámetros, entonces no existe. Entonces, ¡pum!, me olvido de eso. Ajá, es una tremenda corrupción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, eh, están otras ciencias que estudian también lo que existe, que estudian parte de la realidad, pero claramente no se pueden comprobar. Ajá, por ejemplo, como mencionaba ya, la psicología, de repente la psiquiatría que está ahí como en el limbo entre la medicina y la psicología, que también tiene bastantes cosas complejas, ¿no? Es decir, no todo está dicho. em, cuando hablamos incluso de ciencias como esas, ¿no? O sea, no garantiza que ya hayan agotado su conocimiento de la realidad. Ahí empezamos a ver más bien una actitud sumamente soberbia de decir, ya lo sé todo sobre lo que tenía que aprender sobre determinado aspecto de la realidad, ¿no? Alguien que se abre a la verdad, pues está dispuesto a conocer, a debatir, a, a a reconocer que ese objeto pues es más complejo que su inteligencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pues es materialista. Ajá. Y bueno, también para esto sería importante hablar del positivismo, que precisamente en el siglo pasado, a principios, se introdujo pues ya en todo el ambiente científico, eh, también para el estudio de lo sociológico, para el estudio de lo psicológico, ajá, para el estudio de ciertos aspectos del ser humano que, insisto, son mucho más complejos, que no se pueden medir con un aparato, que no se pueden medir como si fueran químicos simplemente y ya, ¿no? O sea, que no se puede medir como si fuera fuerza, velocidad, más peso, más gravedad. O sea, que es mucho más complejo, ¿no? Como lo es el estudio del alma, el estudio de lo que pasa en el interior de una persona, ¿no? O sea, incluso no la pueden abrir y ver como qué es lo que pasa, pues en primera sin que esté muerta, ¿no? En segunda, aunque esté muerta, o sea, tienen ahí un cerebro, tienen materia orgánica, pero eso no agota lo que pasa dentro de esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, pues eso por eso les decía, ¿no? Ha sido un trabajo, han trabajado durante hace muchísimo tiempo y se puede ver muchísimo históricamente en parte de historia de la ciencia en el positivismo. Ujú. Ese es su nombre, digamos, propiamente. Ahora, ya para la actualidad se cae mucho en algo que se le conoce como falacia de autoridad. ¿Y quiere decir esto? Que en lugar de probar, de demostrar que un argumento es sólido y tiene validez, que se conoce a ciencia cierta de lo que se está hablando, e insisto, y que ese argumento es válido y verdadero, en lugar de probarlo, las falacias lo que hacen es atacarlo o desviar como la atención hacia otro punto. En el caso de la falacia de autoridad, es decir, algo así como que alguien diga em, una situación médica, ¿no? De una persona que está enferma y que poco a poco su familia quizá ha orado mucho por ella, le han dado el sacramento de la unción de los enfermos y demás, y la persona empieza pum, 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 a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que recupera la salud, por ejemplo. Pues claramente ha sido pues una bendición, una gracia de Dios, ¿cierto? Ahora, pero si es un médico, por lo general, ¿no? Incluso las personas que se dedican a determinadas ciencias, pues suelen
caer en el ateísmo. Ajá, o sea, ahí por si, por si se han encontrado con alguien. Em, Sin embargo, dice cosas como, no es que esto no puede ser porque la Organización Mundial de la Salud dice que las personas que tienen determinados síntomas o encajan en ciertas cosas, pues ya están, están desahuciadas, ¿no? Es mucho lo que utilizan actualmente para la muerte asistida, ¿no? El asesinato em, por, por petición de lo que llaman eutanasia, ¿no? O sea, em, cuando la familia dice, no, no hay que desconectarlo, es posible, o sea, tiene vida, es posible que se recupere. Claro que sí, yo tengo fe en que si es la voluntad del Señor, la persona puede salir adelante. No hay que desconectarlo hasta que Dios diga, aquí dejó de latir su corazón hasta ese momento, ¿no? Y entonces como los médicos muchas veces insisten, insisten por esta cuestión que suelen recurrir mucho, ¿no? Es que aquí dice, en mi manual dice que si una persona está así, pues es mejor que la matemos, que la desconectemos, porque mi manual dice, porque la Organización Mundial de la Salud dice. Ajá. Entonces, aunque la persona a lo mejor esté teniendo mejoras, aunque lo que las personas, sus familiares están pensando es perfectamente razonable. Claro que puede pasar, tanto hay probabilidades de que no, tanto hay probabilidades de que sí, pero las personas pues al final optan por dejar que la naturaleza siga su curso. Ajá. Entonces, bueno, ahí ya se fueron dos ejemplos, ¿no? Pero centrándonos la falacia de autoridad, es eso. Ajá, decir, tal científico, tal estudio, la universidad de tal lugar dice tal cosa. Ah, entonces todos hay que hacerle caso y hay que sujetarnos a eso que tal estudio, tal universidad o tal organización mundial dice. Ajá, ¿por qué? Por autoridad. No porque sea verdad, sino porque ellos dicen, porque ellos tienen la autoridad. Sí se va viendo, o sea, el cientificismo al final lleva a eso. Porque claro, saben que, pues no sé, una persona un estudiante de preparatoria, un ama de casa o un administrador, por ejemplo, pues no se va a poner a discutir con un biólogo, con un neurólogo sobre temas de neurología, por ejemplo. O sea, lo saben. Entonces es como, porque lo digo yo y usted me tiene que creer, porque yo estudié. O sea, claro, tú estudiaste, pero eso no agota la realidad. O sea, si es verdad, entonces demuéstralo de forma razonable. Demuéstrame que tu argumento es verdadero y es válido. Ujú. Muy diferente a una falacia de autoridad que además es algo que ni siquiera se puede cuestionar, no se puede entablar siquiera un diálogo con eso. ¿Por qué? Porque se recurre y se pretende silenciar simplemente diciendo porque lo dice tal, porque lo digo yo. Ajá. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo es pues un abuso también. Se pueden cometer muchísimos abusos en la sociedad, políticamente, económicamente, eh, recurriendo a apoyándose en esta ideología que finalmente da como fruto precisamente su manipulación de masas, la manipulación de una sociedad a la que se le puede someter mediante perdón, estas falacias, porque pues, ni argumentos son. Bueno, vemos que no reconoce sus límites porque lo que dice es, si no lo compruebo en mis términos, pues no existe, ¿no? Entonces incluso hacen una contraposición entre fe y razón. ¿Por qué? Porque no veo a Dios, entonces no existe, entonces hay que dejarlo de lado. Em, Cuando se empezó a desarrollar la ciencia como tal y empezaron a surgir sus ramas, la teología era reconocida como una ciencia. Ujú. Actualmente se le conoce a ciencia solamente a aquellos que la ejercen con una bata y con un gafete de científico, ¿no? Con un gafete de puedo entrar a un laboratorio. Ajá, y la ciencia en realidad no se agota ahí. Bien, porque hay otras ciencias que también tienen que decir respecto a distintos aspectos de la realidad. Ajá, entonces es muy soberbio el cientificismo, perdón. Es muy soberbio porque no reconoce sus incapacidades, insisto, ¿no? O sea, la biología tiene sus límites, la ciencia tiene sus límites. Hay cosas que no puede comprobar.
Ajá. Y no por eso quiere decir que no existan. Bien. Ahora, la inteligencia humana se sitúa como el centro que agota el conocimiento de la realidad. Aquí vamos viendo que ahora lo que se sitúa en el centro para decir lo que sí es o lo que no es uno mismo, el ser humano. Es más, no el ser humano como conjunto, como especie, la inteligencia del ser humano, sus capacidades para conocer su medio, para conocer su mundo, es lo que se sitúa. Y no solo eso, sino lo que ciertos seres humanos deciden que es ciencia, que es verdad y lo que no es. Sí se va viendo que al final lo que se pone como hasta arriba de la pirámide en la soberanía pretende, desde luego pretende, porque pues no puede hacerlo, o sea, si no, viviríamos en un mundo perfecto, ¿no? Si la ciencia lo pudiera todo, pues entonces ya no habría límites para el ser humano, que en cierto sentido es lo que pretenden con el transhumanismo, pero igual vamos a ver más adelante, ¿no? Como tiene sus fallas, sus errores, sus sesgos. Pero el punto es ese, que pretende situar en la soberanía sobre el conocimiento del mundo la propia inteligencia humana, la limitada inteligencia humana, que viendo en la antropología cristiana tenemos una naturaleza caída, es decir, tenemos imperfecciones, tenemos errores. Antes de la caída había algo que se llamaba dones preternaturales. Ajá, éramos perfectos. O sea, no éramos como ángeles, los ángeles no tienen cuerpo, pero nosotros sí teníamos cuerpos y podíamos como interactuar con la materia de una forma distinta, ¿no? A la de los ángeles. No sentíamos dolor, no podíamos enfermar, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento era perfecto. Nos, naturaleza caída, desobediencia, rechazar a Dios, y entonces ahora nos podemos equivocar. O sea, podemos creer que una idea es correcta, pero más bien estar equivocado, ser una idea falsa, tener errores. Y aquí el punto es que las ideas generan acciones, las ideas, claro que generan actitudes, ajá, generan movimientos. Las ideas, movimientos políticos, movimientos sociales, las ideas tienen un tremendo impacto en el mundo, o sea, dependiendo de lo que tengamos en la mente también, em, es lo que vamos a hacer que suceda en nuestra realidad, es cómo vamos a interactuar con el mundo, que es muy real, pero si yo no busco conocer la realidad, entonces voy a interactuar de una forma bien torcida con lo que sí es real. Se va viendo, entonces, nuevamente, soberbia, porque no reconoce sus propios límites, no reconoce su propia naturaleza caída, insisto, lo materialista tiende a, pues es ateo. ¿Por qué? Porque niega la existencia de aquello que no tiene materia. Ajá, pero en realidad la materia nos limita, pues Dios es omnipotente, Él no tiene límites, Él no se iba a limitar, pues por la materia, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el cientificismo además pues, dice, yo no comprendo de teología, ni quiero escucharlo, ni qué metafísica, ni qué ontología, entonces me centro en lo que yo creo que sí puedo dominar, ¿no? Pero pues claramente no, si comprendiera un poco eso, se abriría a comprender un poquito más de la realidad. Entonces, he ahí el por qué es una ideología. Bien. Bueno, hasta aquí, si hay preguntas, comentarios, pues váyanme comentando, por favor. Me voy a apurar, yo lo prometo. Vamos con la parte del ecologismo. Ujú. Igual, vamos a ver un elemento en común entre estas dos ideologías. No fue casualidad que las pusiéramos así en nuestro programa. Ya lo irán viendo. Bueno, el ecologismo proviene de una filosofía, una visión de la realidad del mundo. En la antigüedad, los, los, los filósofos en Grecia
que fue donde ahí se tiene el registro que surgió la filosofía, el preguntarse por la realidad, llegaban al punto sí de preguntarse como, bueno, ¿y quiénes somos en el mundo? Ok, somos seres humanos, ajá, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro lugar? Somos distintos a, entre nosotros, ¿no? A un otro. Somos distintos a los animales, somos distintos a la naturaleza, o sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces llegaban al punto de preguntarse si, por ejemplo, el universo estaba compuesto de una o varias sustancias. Ajá, como si estaba compuesto de una misma cosa, pues, o no. Ajá. Bien, entonces a la opción a quien respondió y decidió formular una teoría en donde el universo estaba compuesto de una sola sustancia, se le conoce a su teoría como monismo. Ajá, monos de uno. Bien, ahora, esto está emparentado siglos después con algo que en lo que amplió, profundizó y siguió teorizando Spinoza. Ajá, Spinoza, un filósofo de hace ya algunos siglos, y que al final detrás de su filosofía, de su forma de concebir el mundo, hablaba de un panteísmo, porque en teoría, si en el universo solamente hay una sustancia, entonces todo es parte de todo. Es decir, mi sustancia es la misma que la del sol, por ejemplo, en estas filosofías em, pues, corrompidas porque no dan cuenta de la realidad, ajá, distorsionadas, falsas. En teoría, o sea, pero se sigue, ¿no? Se ve de dónde lo sacaron, pues. Entonces, ahora, si yo estoy compuesta de lo mismo que está compuesto el Sol y hay una inteligencia ordenadora, hay una inteligencia creadora que hizo con perfección el cuerpo, que hizo con perfección las leyes físicas, las leyes de la biología, entonces en teoría, pues su sustancia y la mía es la misma. Entonces, eh, pues como resultado, o sea, Dios y yo somos lo mismo. Me estoy riendo y lo estoy diciendo así de forma como muy simplista a lo mejor, para que se vaya viendo de dónde salen esas ideas, ¿no? Por eso les decía al principio, lo importante también es no decirles que piensen, más bien pedirles que piensen en de dónde vienen las cosas que creemos, porque ya lo veíamos, los cristianos creemos en una doctrina, en una fe que está fundamentada, las ideologías no. Ajá, y el punto es ese, cuestionarlas y pensar qué es lo que estamos consumiendo, qué discursos les estamos comprando y creyendo. Bien, entonces desde allí viene. Ahora, eh, el monismo pues es falso. ¿Por qué? Porque hay grados de ser. Ajá, como ya les mencionaba, hay necesariamente hay ciertas jerarquías, por así decirlo, de valor. Ujú. Una pintura no vale más que el pintor. O sea, el pintor puede pintar otra pintura igual o mejor. Ajá, porque el pintor tiene la capacidad de darle existencia. Ahora, eh, un bebé, un bebé en gestación, en periodo de gestación, no vale lo mismo que una gallina, porque hay jerarquías. Ajá, el bebé es una persona con voluntad, con inteligencia, con sensibilidad. Una gallina es un animal que tiene sensibilidad, pero no tiene inteligencia, no tiene voluntad, no es capaz de amar, ajá, no va a ser capaz de tomar decisiones, no va a ser capaz de muchas cosas. ¿Por qué? Porque su grado de ser es menor. Ujú. Una piedra no vale lo mismo que esa misma gallina. La piedra no tiene sensibilidad, tiene existencia, tiene materia, tiene su lugar en el ecosistema,
pero no vale lo mismo ni vale más. ¿Se ve? Eh, Insisto, porque hay grados de ser. O sea, no se reduce nada más a si mi materia es la misma materia del Sol. Alguien podría decir, oye, pero es que, pues tú sí, eres, técnicamente sí, porque eres polvo de estrellas, y entonces las estrellas eran el Sol, y entonces, pues sí, tu materia es lo mismo. Ujú, pero no se agota precisamente simplemente en de lo que yo estoy compuesta o desde dónde viene el desarrollo del género humano. No se limita a eso el grado de ser. Es decir, insisto, ¿no? Porque hay cosas que yo puedo hacer que una estrella no. Ajá. Se va viendo más o menos por dónde voy. Cualquier cosa, insisto, las personas que nos están, que me están acompañando, pues me pueden decir. Yo espero que hasta ahora todo esté como siendo claro. Bueno, ahora, ¿cuál es otro problema? Que como resultado se anima a la naturaleza, se anima en el sentido de ánima, de movimiento, de persona. O sea, se le dan rasgos de un ser muy superior al que realmente es. Ajá, en ese sentido se anima. Ahora, para darle rasgos de ídolo, por quien se debe sacrificar, no por humanidad, sino por idolatría. Explico lo que acabo de decir, o lo que ahí dice, que ahí les puse. Se les da rasgos de ídolo, ¿por qué? Porque incluso se habla, por ejemplo, ahora que estuvo pues lo del bicho, muchas personas decían, no, es que es el planeta defendiéndose, porque el planeta tiene voluntad. O sea, ahí se asume que el planeta tiene voluntad, ¿no? En primer lugar, ahora, una persona tiene voluntad, el planeta no es una persona. Ahora, la cosa es que no lo dejan allí, la cosa es que va más allá, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama, bueno, ahorita vamos para allá, lo voy a mencionar así súper rápido. Eh, se le empieza a dar ya rasgos como madre naturaleza, Pachamama, como culto incluso, ¿no? Sobre todo los movimientos nueva era. O sea, tienen los tintes, o sea, va todo de la mano, ¿no? Mentira tras mentira tras mentira. Una mentira da cupo a otra mentira y así. La nueva era tiene mucho que ver con esto, donde se le empieza a adorar a la naturaleza, a adorar a la criatura. Todo lo que nosotros adoremos, o sea, si no le damos su lugar a Dios, cualquier cosa, lo que sea, va a entrar allí, ¿no? Y es ahí donde están los ídolos. Ajá, entonces se le da un grado de ídolo, de algo que es superior a nosotros. Sí, claro que la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, es superior a la fuerza de un ser humano, sin duda. Sin embargo, insisto, punto número uno, hay grados de ser. Y punto número dos, em, me voy a adelantar un poco a lo que puse aquí abajo, ¿no? En términos teológicos, el Señor le dio al ser humano el señorío sobre todo lo que creó, sobre todo. Em, y sí, incluso, por ejemplo, los ángeles, a los hijos de Dios, a quienes buscan estar en gracia, pues le obedecen a los seres humanos. Ajá. Entonces, cuanto más pues a la creación como es la naturaleza. O sea, el Señor dijo, señorea, ¿cierto? Entonces, insisto, hay grados de ser. Los seres humanos somos hechos imagen y semejanza del Señor. O sea, ahí también se va viendo pues nuestro grado de ser, que el lugar que el Señor nos quiso dar. Bien, ahora, por quien se debe sacrificar. Cuando hablamos, por ejemplo, de animalismo, del vegetarianismo, o sea, ya como ideologías, ya cuando se condena a una persona porque come carne, por ejemplo, o porque a los bebitos, a los niños se les da leche y pobres vacas y demás. O sea, aquí estamos dejando fuera ciertamente cosas muy accidentales como las condiciones de las vaquitas, ¿no? O, o las condiciones, no sé, de muchas cosas. O sea, concretamente estoy hablando pues de lo que estoy diciendo, ¿no? Ya puede haber muchos casos y lo podemos matizar y también discutir, pero al final
pues se va a llegar a la misma conclusión, ¿no? O sea, desde esta postura que pues presento y defiendo. Eh, se dice, ¿no? Incluso algo así como ya no tengan hijos porque el planeta se está acabando, ¿no? Entonces hay que sacrificar como esa misión, esa vocación que el Señor nos dio de tener familias, eh, porque el planeta se está acabando, porque Pachamama se va a enojar o una cosa así. Se va viendo. Ahora, aquí hay intereses políticos, económicos, sobre todo. Ajá, porque casualmente, o entre comillas, casualmente, quienes más impulsan proyectos ecologistas y ambientalistas, pues son, o sea, quien pone el capital, pues, son quienes más contaminan realmente. O sea, si nosotros viéramos como las emisiones de la contaminación de cada país, o sea, nos vamos a dar cuenta que de repente son los que hacen más campañas, pero nada más como una forma de cortina de humo, porque al final, o sea, es como una forma de tratar de compensar. Hago campañas y digo que esto está mal, pero sigo haciendo lo que ya sé que está mal. Ajá. Em, Incluso esta fundación, Planned Parenthood, también tiene en sus fundamentos, en teoría, una forma de ayudar al planeta el asesinar seres humanos. Entonces hay una tremenda contradicción ahí muy evidente, ¿no? Porque dicen amar la naturaleza, amar a los animales, pero asesinan seres humanos, que también somos parte de la naturaleza, que por naturaleza una mujer y un hombre que se aman, que llevan a plenitud su amor, se casan y tienen una familia, o sea, por naturaleza lo más natural que pase es que tengan hijos. Y entonces, que vienen y nos dicen estas organizaciones, mátenlos, porque hay que defender la naturaleza. Insisto, ¿no? Pensemos que eso es totalmente contradictorio. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que cuidar el planeta y que eso no es importante. No, no, no. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dio el señorío del planeta, de la naturaleza, también nos va a pedir cuentas de qué hicimos. O sea, nosotros somos seres humanos y nosotros sí entendemos que está mal eh, tratar en condiciones deplorables a los animales, por ejemplo, o contaminar más allá de lo inevitable y de lo necesario para tener una vida digna, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños necesitan para su desarrollo carne y es parte de lo que se les debe dar. Ajá, así se tenga que matar animalitos. Pues ni modo, se le debe más al niño que al animalito. Gracias, animalito, por nutrirme. Ajá, pero no por eso, pues hay que privar a los niños de lo que se les debe, por ejemplo, ¿no? Ahora, sin embargo, eso no implica que no vamos a tener como cierto cuidado y em, cierta responsabilidad. Desde luego que sí. Y la iglesia incluso defiende esa postura, ¿no? Tenemos estos escritos como Laudato Si, por ejemplo, donde se invita precisamente a reflexionar. De ahí todavía es discutible lo que dice el magisterio y lo que dice la reflexión, ¿no? A lo que invita la reflexión. O sea, eso ya sería como quizá otro tema. Pero a lo que voy es que no estoy diciendo, "Ay, no hay que cuidar el planeta". O sea, no. Eh, eh, todo va encajando, ¿no? Sobre quiénes somos nosotros, cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de la naturaleza, del planeta, del ecosistema y cuál es el lugar de Dios. O sea, vamos como poniendo un poco de orden y ahí todo va cayendo. Ajá, poco a poco va encajando. Por último, pues ya toqué como ese punto sobre el animalismo. En términos filosóficos, la ideología del animalismo pues está mal porque hay grados de ser y parece que no entiende y no le importa que hay grados de ser, ¿no? Lo que hablaba, no vale lo mismo una gallina que un bebé, no, de ninguna manera. Ajá, que un bebé, que un ser humano. No vale lo mismo una piedra que una gallina. O sea, no, la gallina tiene sensibilidad, a la piedra la partes en dos y no pasó nada. A la gallina la partes en dos y claro que pues la vas a lastimar, ¿no? No debe ser cruel. O sea, se entiende que se va teniendo conciencia de no ser cruel con los seres sensibles. Ajá. Por eso decía, no más allá de lo necesario. Una cosa, ok, te vas a comer la gallina, pues no seas cruel.
por lo menos, ¿no? Tú eres humano, la gallina no entiende, pero tú sí. Entonces, eh, y ese grado de ser que nosotros tenemos es el mismo que nos da esta responsabilidad sobre nuestro medio, ajá, sobre nuestra casa, sobre el ecos. Bien. Ahora, en términos teológicos, sería el sustento o la referencia sería precisamente este señorío en el Génesis, donde pues, Dios va ordenando todo y al hombre le dice, al hombre en el sentido de antropos, de humano, ajá, le dice, señoreen, sírvanse de esto. Insisto, cuando el Señor creó todo, pues era perfecto y vio que era bueno, ¿no? La naturaleza caída pues empezó a corromper muchísimas cosas, incluso también a los animalitos. Ajá, no era necesario, o más bien en eso, en ese momento, pues, del paraíso, en esa perfección, pues no había, podía convivir un león con una oveja, por ejemplo, porque no había esta violencia, esta depredación. Ajá, no era necesario. Pecado vino a corromper muchísimas cosas, pero bueno, el punto es ese. Ahí está el sustento filosófico, el sustento teológico, ¿cierto? Ahora, vamos con las conclusiones. Al final, estas dos ideologías lo que hacen es desviar la fe. Para esto, aquí vamos a detenernos un poco. ¿Un ateo tiene fe? Sí, sí tiene fe, solamente que la tiene mal enfocada, porque él tiene su fe en que Dios no existe. Ajá. Pero se necesita más fe para creer que Dios no existe porque es improbable, es irracional. Ajá, se necesita en serio tener mucha fe en eso que para creer en algo que sí es razonable, que está sustentado en la doctrina incluso. Ajá, solo que está mal enfocado. O sea, con esto, el hecho de que diga que tienen más fe no quiere decir que su fe sea más perfecta. ¿Por qué? Porque está toda desviada. Ajá. Ahora, esto para decir que las personas tendemos, por nuestra naturaleza está, pues, decía San Agustín, que estamos llamados a estar con el Señor, a regresar a Él, ¿no? Entonces, nos dejó como varias ayudas. Y una de esas es la necesidad de fe, de creer. Claro que podemos creer en algo que no se ve. Ajá, sí, sí podemos creer. Ahora, la cuestión es que, o sea, las personas nueva era también tienen fe, pero insisto, está toda corrompida, está toda distorsionada hacia cosas incluso pues bastante irracionales. Ahora, del ser, o sea, de Dios, del ser que tiene más ser, porque es el ser a quien nos dio la existencia a todos los demás, ajá, pues, es Dios, a quien se le debe en un sentido precisamente como lo que corresponde a su naturaleza. Ajá. O sea, a Dios le corresponde ese lugar de soberano, de rey, de señor, ajá, de todopoderoso. Le corresponde. ¿Por qué? Por su naturaleza. Ajá. Ahora, ¿a quién se le debe para sustituir y manipularla hacia donde los intereses políticos, culturales, económicos e incluso espirituales, pues convengan? Ajá. Políticamente, pues ya les decía, ¿no? A muchos países les es muy fácil posicionarse, eh, pintar sus logos de verde ecologista, de decir sí, hay que apoyar al planeta y pues hay que matar a los niños por nacer y cosas así, pero seguir contaminando y seguir haciendo lo que está muy mal. Ahora, políticamente igual también eso mueve muchísimas masas, manipula al final de cuentas, porque les están vendiendo algo con cara de ayuda, con cara de bienestar, pero al final está haciendo, insisto, ¿no? Atentando contra lo más natural, contra lo más humano. Ajá. Y en el recorrido, en el proceso, pues se lleva, em, corrompe precisamente eso humano. ¿Por qué? Porque muchas personas son cómplices de esa deshumanización a través de apoyar, por ejemplo, el filicidio, lo que llaman aborto, el no dejar nacer, el matar en el vientre materno, pues eso es una complicidad. Y entonces se los disfrazan de ayuda al planeta. Ajá. Eh, bueno, culturalmente, ¿no? Insisto, o sea,
incluso, ¿no? Aquí en México ya con el pedir un popote, eso está mal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque hoy estás contaminando, eres una persona moralmente incorrecta, eh, aunque, o sea, en su escala de valores morales, vaya, lo ecológico, el ecologismo está al principio, ¿no? Pero el asesinato o el tratar con dignidad a otro ser humano está hasta abajo. Entonces, pues es culturalmente algo que así se está posicionando, se trastornan los valores. Ajá. Em, económicos, insisto, ¿no? Porque finalmente hay, hay ganancias masivas del asesinato de los bebés en el vientre de su madre. Los cuerpecitos los utilizan para la industria farmacéutica principalmente y cosmetológica. Cosmeatra, perdón, perdón si no sé pronunciarlo, pero sí para la industria de los cosméticos. Ajá, es a donde se están yendo principalmente. Ahora eso les deja muchísimas ganancias. Ahora también los centros de asesinato para los bebés, las clínicas de abortos, nuevamente, ¿no? Todo el financiamiento que reciben con todas estas campañas de manipulación. Ujú. Y espirituales. O sea, sin dudarlo que detrás de esto aparentemente la espiritualidad se va delegando si en teoría se creen cosas materialistas, ¿no? O se tiene una visión materialista de la realidad. Sin embargo, detrás de eso, quienes impulsaron esas ideologías sí tenían una espiritualidad y no era la cristiana y no era la que defendía la dignidad humana y la soberanía de Dios y los valores que Dios defiende, ¿no? Como la dignidad del ser humano, como el amor, como la redención, como la libertad. La espiritualidad, y ya lo veíamos en la primera sesión del año en masonería y gnosticismo, la espiritualidad de estas personas es una muy distorsionada y en la que siguen impulsando y siguen trabajando. Como lo veíamos, o sea, la nueva era, pues es un vástago de eso. Ajá. Entonces, pues aquí por eso les ponía la imagen de los israelitas adorando al becerro de oro, porque al final, pues sustituyen, ¿no? Desvían la, la fe para ponerla en otra cosa. O sea, al final se pueden cometer muchas injusticias, al final, o sea, como resultado de esas ideologías, surgen cosas realmente inhumanas, que poco a poco van como secando esa humanidad en quienes las creen, en quienes las consumen. Ajá, las consumen como idea, como discurso. Y bueno, pues